Bendiciones, mis amados. Qué bueno volver a estar aquí y poder seguir en esto que está atravesando mi corazón, algo que está creciendo, y estoy orando al Señor porque siga creciendo y no pare. Porque yo no sé tú, pero yo sí quiero ser parte de un avivamiento. Pero yo no quiero ser parte de un avivamiento porque sea el instrumento que Dios use para que en un lugar explosione no solamente la misericordia y la compasión de Dios, porque en realidad eso es lo que sucede en un avivamiento. Se desborda la gracia de Dios para con el pecador, y la misericordia y la compasión de Dios cae sobre un lugar, sobre un barrio, una ciudad, una nación. Los ojos del mundo entero apuntan hacia ese lugar, que es lo que está pasando allí. Yo quiero ser parte del avivamiento, pero no como pensar y soñar, desear y anhelar de que por causa mía se vaya a suceder el avivamiento. No, yo quiero ser parte del avivamiento porque yo quiero que, así como en Isaías 59 leíamos en el capítulo anterior, Dios veía desde el cielo cómo el hombre había perdido el interés por clamar por el perdido, y cómo había hecho de la verdad de Dios mercadería para sí mismo, o sea, solamente buscando su propio propósito. Se había olvidado de que por estar haciendo eso estaba deteniendo el proyecto de Dios, por cuanto no estaba permitiendo que la misericordia y la compasión de Dios se mostrara para el necesitado, para el afligido, sino que antes, por el contrario, estaba siendo usadas aquellas personas no para que el propósito de Dios continuara, el deseo de Dios continuara, sino para beneficio de quienes estaban usando la religiosidad, la religión, la creencia de aquel tiempo. Y entonces que Dios vio y se conmovió grandemente, le dolió su corazón de ver que no había nadie que estuviera intercediendo por el que estaba mal. Y dice que el corazón de Dios se molestó. Él quedó sorprendido, dice Isaías, de ver que volteó a mirar y no había nadie que estuviera haciendo nada por aquel que no conocía del Señor. Entonces yo lo que quiero es pertenecer al grupo, a los que hablemos el mismo idioma, a los que estemos en el mismo espíritu, deseando que el avivamiento consista en que estemos dolidos, que tengamos la aflicción, que coloquemos nuestros ojos no en las posesiones que hemos alcanzado a través de seguir a Dios, la seguridad, la certeza, la confianza, sino que eso mismo de que estamos gozando, sepamos que hay miles de miles que no lo tienen y que andan buscando esas cosas, y que para hacerlo están viviendo una vida de pecado. Pero también el llamado es para los que, teniendo la bendición, todavía caminamos sujetos a nuestras pasiones y a nuestros deseos. Yo creo que cuando los ojos de Dios nos miren, nosotros tengamos el mismo sentir de Dios, el mismo deseo de Dios, el mismo dolor de Dios, que nosotros tengamos la misma necesidad de que todos nuestros hermanos en Cristo estén deseando que los que no lo conocen o los que se han apartado regresen, y que regresen porque los ojos de Dios están sobre el pecador, aunque él aborrece su pecado. El avivamiento consiste en que aún nosotros, sin poder hacer físicamente nada por esa persona, doblamos nuestras rodillas
Hacemos que nuestros deseos, que nuestros instintos, que nuestros caminos, que nuestras próximas metas sean orar intercediendo por los que no conocen a Dios o por los que se han apartado de Dios y se han alejado del perdón y la misericordia de Dios. Ese es el avivamiento. Cuando la gente venga corriendo, desesperada, a buscar el perdón de Dios, ese es un avivamiento. Cuando la conciencia del hombre comience a decirle que tiene que hacer las cuentas con Dios y a buscar en todos los lugares cómo encontrar esa manifestación de Dios. Eso es lo que hacen los avivadores de Dios, los que provocan los avivamientos de Dios. Ahora, como es de entender, un avivamiento, según el mismo Jesús lo expresaba, que de lo más profundo de nuestro ser brotarían ríos de agua viva. Tú no te puedes tomar un río de agua viva. Tú no puedes meterte en un río de agua viva y poder nadarlo todo para ti solo. Y más si no es uno, son varios ríos. Eso que Dios ha puesto en lo profundo de tu corazón para que brote es por el necesitado, por el que necesita de esa agua, el que necesita ser limpio, el que necesita ser refrigerado, el que necesita calmar su sed. Pero tiene que haber quienes estemos invocando, clamando a nuestro Dios, de que si nosotros no lo podamos hacer físicamente, Él haga caer una onda expansiva de arrepentimiento, de necesidad de perdonar, antes de que el juicio de Dios venga y todo se pierda. Entonces aquel que está gimiendo con ese dolor en su corazón, ya sus intereses no son los mismos. Ya lo que está pensando no va a ser lo mismo. Sus metas no van a ser las mismas. Ese ya está dispuesto a otro tipo de vida. Ese está en lo que el profeta decía aquí, porque continuamos leyendo después de que terminó Isaías 59, y leímos la palabra levántate, que es un cambio completo, es donde Dios te llama para hacer algo que no has hecho, pero que Dios lo tiene en tu plan, en tu propósito. Porque el único propósito de Dios es salvar las almas que no le conocen, las que están en pecado, las que una vez estuvieron anhelando ser de Dios y luego se apartaron. Es levantarse para yo no caminar con mi deseo y mi propósito, sino con el propósito de Él. Entonces Isaías 60 dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Pensar que sobre mí hablaba yo, estaba la gloria, el poder, la luz de Dios, aquello que me engreía y me hacía pensar que podía ser un ungido de Dios, un excelso predicador de su palabra, apasionado por la vida de Dios. Y ahora Dios me llama para decirme, levántate, que lo que has hecho, despierta. No sigas pensando que lo que estás haciendo es de mi agrado. Porque ahora que tú estás clamando que yo haga y que te diste cuenta que mis ojos están colocados sobre la tierra y estoy viendo a los que se están perdiendo yendo al lago de fuego para la eternidad, y veo una iglesia inoperante que solamente está pensando en que yo le bendiga en su trabajo, en su casa, en su carro, en su empresa, con su familia, que yo le dé y le dé y le dé y le dé y le dé, mi luz no va a resplandecer ahí. Porque para que mi luz resplandezca sobre alguien, tiene que levantarse y dejar de hacer lo que estaba haciendo para empezar a hacer el propósito mío por el cual Él es mi hijo. Pero cuántos millones y trillones de personas no han partido con el Señor y nunca pudieron saborear, deleitarse, observar, escuchar de que Dios está anhelante, deseoso de encontrar hombres y mujeres de Dios
que deseen ardientemente tener ese dolor en su corazón y estar postrados gimiendo por aquel que se está perdiendo y que no conoce de Dios, y que Dios está haciendo en algo más poderoso. Dice cuando dice, y se asombró que no hubiera quien intercediera por ellos, en Isaías 59. Se asombró de que sus hijos, que son los que deberían estar intercediendo por aquellos que están perdiendo, estaban haciendo negocios para sí, gozando de las bendiciones de Dios y haciendo de ellas mercadería, solamente para alcanzar y para poseer. Pero no tenían compasión ni misericordia. Por eso es tan importante, y ahora entiendo por qué el Señor me frenó antes de empezar esta serie y hablamos del altar familiar. Porque quien no pueda derramar su corazón delante de su esposo y de sus hijos, o su esposo delante de su esposo y de sus hijos, pidiendo por ellos, intercediendo por ellos, enseñando por ellos, demostrando el amor de Dios para ellos cuando Él se puede derramar delante de Dios y delante de ellos, ¿cómo va a poder interceder por los que no conocen? ¿Cómo se va a doler su corazón por los que ni ha visto? Si aún por sus familiares que ve no ha hecho nada, no ha orado, no ha intercedido, todo se va en risa y posesión, y Dios sabrá, y Dios mandará un ángel. Allá Dios que le mande a alguien, pero los ojos de Dios no están así como tú crees. Él desea resplandecer sobre alguien que diga, Señor, aquí estoy. Quiero tener ese dolor que tú tienes por nosotros, tus hijos, que no hacemos lo que tú quieres, solamente buscamos lo que nos conviene y lo que nos aprovecha, y una vez que lo tenemos nos olvidamos del que está afuera y no tiene nada de lo que yo tengo, y aún más no conoce ni para dónde va. Entonces es cuando Él le dice, levántate, que te voy a cambiar, te voy a dar una nueva meta, te voy a dar un nuevo comienzo, porque un nuevo comienzo quiere decir que tú estás haciendo algo y crees que lo estás haciendo bien, pero hoy al escuchar estas palabras te das cuenta que estamos haciendo lo de nosotros y nunca hemos hecho lo de Dios. Entonces hay que volver a empezar, y el nuevo comienzo es comenzar algo que supuestamente yo había empezado bien, pero está mal. Y este nuevo comienzo es comenzar de la mano de Él. Y es cuando Él te dice, levántate. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Hay una luz que está pendiente para caer sobre cada hijo de Dios. Y para poder que Dios la coloque, tú tienes que levantarte de hacer lo que has estado haciendo, pensando que estabas haciendo bien. Ahora, si tú has estado pensando y derramando tu corazón, siendo presionado por la necesidad de que los demás puedan conocer a Dios y sean liberados, pues ya tú tienes la luz. Tú eres una piedra avivada que lo que necesita es más piedras que estén al lado para avivarlas. Y dice que porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. ¿Para qué es la luz? Se supone que la luz es para cuando uno está en oscuridad. Tú no vas a tener luz sobre luz, no te vas a dar cuenta en dónde está alumbrando. Pero si tú estás en oscuridad y te colocan luz, tú puedes mirar. Algo que no podías ver, que era desconocido, ahora Dios va a colocar una luz en tu corazón para que tú puedas mirar, para que tú puedas ver como Dios ve. Y eso es lo que Dios va a hacer en este siglo. Por eso la generación joven que están haciendo en la iglesia va a ser el arma poderosa de Dios. Van a ser igual que aquellos chiquillos en el desierto con Moisés, que ellos no miraron los ladrillos, no miraron los edificios. Ellos solamente se acordaban de que si habían placas, ellos no las vieron, porque era en la casa del faraón donde estaban. En el desierto crecieron y sus zapatos crecían ellos y su ropa crecía.
40 años y nunca se rompió la ropa. Ellos estaban enseñados a ver poder y gloria, poder y gloria, poder y gloria. Y que si papá no mandaba la comida, no comían. Y si no hacía que la piedra rodara para que ellos pudieran tomar agua, tampoco. O sea, aprendieron y crecieron dependiendo de Dios. Esa es la generación que Dios quiere. Esa es la generación que Dios anhela. Gente que sepa que la luz ha llegado sobre ellos para iluminar su camino. Porque aunque estemos en el Señor y seamos sus hijos, mientras no hagamos su propósito y su propósito camine de la mano con nuestra vida, nosotros andamos en el propósito de Dios en oscuridad. Ajá. Andamos en oscuridad y andamos pensando que somos luz. Y entonces queremos que la gloria de Dios esté sobre nosotros. Somos demasiado subliminales. Pensamos que podemos ser espirituales y seguir siendo carnales. Porque cuando nosotros estamos haciendo nuestros propios deseos y nuestros propios proyectos, y no quitamos el orgullo, la arrogancia, la jactancia, no somos humildes, estamos en desvergüenza con Dios, porque en el propósito de Dios estamos a oscuras. Entonces hay una luz que va a llegar a tu corazón para iluminar esa oscuridad, y entonces la gloria del Señor amanecerá sobre ti y sobre mí. Eso es un avivamiento. Cuando tú no tienes que buscar ser visto, cuando tú no tienes que buscar que te estrellen como el Superman de la religión, como el hombre que todo el mundo dice, ese hombre es grande en Dios. No. Es cuando la luz de Dios llega sobre ti y la gloria de Dios viene a ti. Dios es el que te hace ver, Dios es el que te hace que mirar, Dios es el que hace que Él se manifieste en ti, porque tus ojos están en su propósito, tu corazón está en su propósito, tus rodillas están en el propósito de Dios. Entonces la gloria de Dios cae sobre ti. Y mira lo que dice: porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Wow. No. Este es un filet mignon de esos que le dan a uno, que hay que ir como con un ayuno de 5 días y ni así lo puede comer todo. Una cosa así. Mira, yo me pongo a mirar las cosas que el Señor mandó a escribir hace tantos miles de años, y yo sé que el hombre ha sido muy repetitivo en su carácter, su temperamento, su manera de ser, pero es impresionante cómo la iglesia hoy tiene tanto conocimiento, tanta teología, tanto adoctrinamiento, tanto conocimiento, tanta informática. Ahora días me llegaba una tarjeta de una persona, no voy a decir el país porque todo el mundo va a dar cuenta tal vez, pero llamándose obispo, apóstol, pastor, evangelista, maestro, doctor en teología, director de no sé, bueno, la tarjeta esa tenía tantas líneas escribiendo lo que él había alcanzado. Y entonces después al renglón de abajo, en letras muy doradas, brillantes, resaltantes, estaba el nombre de este ministro. Muy bonita la tarjeta, pero en el primer cesto de basura la solté. Porque yo no me quiero juntar con estrellas. No quepo dentro de las estrellas. Yo tengo que ser parte de un equipo. Y parte de un equipo donde todos tengamos un espíritu hacia el perdido. En donde todos estemos dispuestos
a ir a que la luz de Dios caiga sobre nosotros para iluminar el proyecto de Dios. Yo sé que el Espíritu de Dios está conmigo. Tan pronto yo recibo al Señor como mi Salvador, yo tengo el paquete completo con mi salvación. No solamente salvación para la vida eterna, salvación para mi vida diaria. Tengo una herencia que me fue escrita con la sangre de mi Señor, firmada con su nombre. Tengo miles de ángeles a mi alrededor que tienen la orden de protegerme y cuidarme. Sé que las cosas que están guardadas en lugares celestiales, mis actitudes, mis hechos, mi vida, van a provocar que yo o las ate o las desate para mi día a diario. Pero a pesar de todo eso, no habré hecho nada si no tengo el mismo dolor y aflicción que tiene mi Padre por una iglesia inoperante que no se ha fijado en el propósito de Dios, el deseo de Dios, sino en el deseo de su corazón, tratando de alcanzar lo que nunca tuvo, porque ahora tiene la bendición de la mano de Dios, pero se ha olvidado de la compasión y la misericordia que Dios tuvo para con él, para poder enseñarle lo que era el perdón de pecados, para que los demás lo tengan. Se ha endurecido su corazón a tal punto que solamente está pensando para él, y entre más tiene, más quiere tener y más quiere alcanzar, pero está lejos del propósito de Dios. Y ni qué hablar de un avivamiento. Ese jamás va a estar en su corazón ni en el lugar en que está, porque la manera egoísta como mira las cosas está en contra de la voluntad de Dios. Pero qué maravilloso saber que un mensaje te puede identificar, un llamado de Dios, como uno marcado con la letra avivamiento en tu frente. Y que aunque haya opresión, aunque el infierno mismo se levante, una vez que el sello de avivamiento está puesto por Dios en tu frente, se van a tener que ir a patadas de tu vida, porque la presencia de la gloria de Dios sobre ti va a hacer que retrocedan. Porque una mujer y un hombre de avivamiento tiene un lugar secreto para Dios, tiene un espacio en donde nadie lo va a llenar. Es solamente el lugar de reunión entre él y el Señor, entre adorar y alabar a mi Señor Jesucristo y recibir todas las indicaciones a través de lo que el Espíritu Santo, para glorificar a Jesús, te haga saber. De la misma manera como Jesús lo aprendió cuando oraba todas las noches. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y en su oscuridad los pueblos. Está hablando del momento mundial en que se está viviendo, en que la gente apartada de Dios anda en tinieblas, no entienden el tiempo en que estamos pasando, porque no conocen de la salvación, porque no hay quien les esté enseñando lo que es la redención, la crucifixión, la expiación por sus pecados, lo que es la vida con Dios, lo que es el arma más poderosa que el ser humano puede tener, por encima de la economía, la religión, la política, el poder, los bienes materiales, que es la oración. No hay ninguna manera que la mano de Dios se mueva a favor o en contra del enemigo que la oración. Y saber que la oración no tiene ningún precio. En ninguna parte te venden oraciones. La oración Dios la da sin ningún costo. Ah, pero ¿qué beneficios da? ¿Qué beneficios da la oración? Puede tener guerras, puede tener ataques, enfermedades, plagas. La naturaleza le tiene que obedecer. Es un arma poderosa que estamos desechando. Pero Dios no la ha dado solamente para beneficio de nosotros, sino para beneficio de Dios.
pedir por las cosas que a Dios le encantan, por las cosas que agradan el corazón de Dios, por las cosas que se ven bellas delante de los ojos de Dios. Ahí es donde Dios quiere colocar su luz para que todas las naciones que andan en oscuridad, que no conocen de las cosas de Dios, porque por décadas expulsaron a Dios de sus gobiernos, de las cortes, de las universidades, de las escuelas, de los hogares. Es allí donde Dios quiere que clamemos. Es allí donde Dios quiere hacer un avivamiento. Pero Dios va a levantar avivamientos que lo que tú conoces ahora, de los que hay en el mundo entero, son los principios. Pero igual que cuando una mujer va a tener un hijo, los primeros retorcijones que dan cada 30 minutos o cada 40 minutos, se lo pasa, es un dolorcito. Pero a medida que se va acercando la hora en que el niño tiene que nacer, tú las vieras como gritan, y las que me están escuchando allá que saben, se acuerdan de eso. Eso es un dolor impresionante. Entre más aumente el dolor en el corazón del hombre por el perdido, más grande va a ser el avivamiento. No hay una estrategia, no hay nada, no hay un plan, no hay un superhéroe ungido que venga a despertar un avivamiento de ese tamaño. Son rodillas dobladas delante de Dios, por días, por horas, por meses, por años, dejándose ver delante de los ojos de Dios que estamos interesados en su propósito y que no estamos pensando solamente en que si tenemos un templo para 2,000, tener uno para 20,000 o para 50,000 o comprar el Loras Ball para 100,000 personas. No, a todo eso a lo mejor llegaremos, porque la cantidad de gente que quiera venir necesita ese espacio. Pero ese no puede ser el corazón de un creyente. Dios dará eso como consecuencia de la cantidad de gente que viene, porque tú no vas a meter 100,000 personas en la sala de tu casa. Dios tiene que hacer algo para meter las 100,000 personas. Pero el deseo ardiente es que ellos salgan a la luz. Y entonces dice la Escritura que por cuanto estamos deseando que esa luz llegue a nosotros, la gloria de Dios va a ir bien tempranito. Amaneció sobre ti. Tú no te diste cuenta, estabas durmiendo y cuando despertaste los ojos ya la gloria de Dios estaba sobre ti. Sí, porque tú puedes buscar, querer alcanzar la gloria de Dios, ayunas, vigilas, oras, pero cuando oras esa retahila académica, teológica, queriendo impresionar a los demás con la manera como tú oras y vas tocando textos de todos los libros y sacando las frases y las oraciones que te sabes para que el oyente quede impresionado con lo que tú ores, pero Dios está asqueándose, porque tu corazón está yendo solamente a mostrar la capacidad de lo que tú conoces de la Biblia. Está sacando los títulos alcanzados. Pero cuando nosotros estamos buscando que sea Él que haga todo, Él va a hacer, cuando menos tú te des cuenta, la gloria de Dios está sobre ti. Entonces ya tú no tienes que hacer nada. Los avivamientos tienen algo muy particular, que la mayoría de los avivamientos que están en la mano de Dios, en el control de Dios, porque también vamos a hablar más adelante, si el tiempo nos alcanza, de cómo fueron fracasando y cayendo muchos de los avivamientos en tiempos pasados, cuando el hombre comenzó a enamorarse de la gloria de Dios manifestada y comenzó a disfrutarla, a querer tocarla, vivirla, y Dios no comparte su gloria con nadie. Tiene que seguirse viendo que es solamente Él. Pero aquellos que están llamados, lo único que desean y anhelan es ver cómo Dios opera. Y ahí sí va a haber gloria. Pero más sin embargo Él dice que amanecerá y amaneceremos con ella. O sea, estaba dormido y me desperté y ¡pum! De pronto
pronto la gloria de Dios está sobre mí. Así sucede con aquellos que están intercediendo por el propósito de Dios. No saben cómo ni cuándo, pero de repente, como lo hace Dios, apareció la gloria de Dios sobre tu vida. Lo que hablas, lo que pensás, lo que decís, lo que haces, todo conlleva gloria, unción, poder manifestado de Dios. Pero tú estabas buscando las almas para que Dios las pudiera salvar. Pero Dios da sus beneficios por cuanto tú estás buscando el deseo y el propósito de Dios. Y de su oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Qué precioso saber que yo estoy gimiendo por el propósito del Señor. Y Él, por cuanto está placido con lo que yo estoy haciendo, que mi actitud está volcada hacia su propósito, no hacia alcanzar el mío, y luego lo invito a Él para que se haga parte de mi propósito. Sí, cómo no. Sino que estoy buscando lo de Él va a hacer aparecer su gloria sobre mí. Y dice el 3, y acudirán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu amanecer. Eso es un avivamiento. ¿Quería saber qué es un avivamiento? Esto que está diciendo el profeta aquí es un avivamiento que empezó porque Dios comenzó a mirar y el perdido no se daba cuenta de que estaba mal, porque el que tenía que estar hablando con él o intercediendo por él, Dios volteó a mirar y no había nadie que estuviera intercediendo. Y el profeta recibe la orden de que él, sus hijos y los hijos de sus hijos tienen que comenzar a promulgar eso. Y entonces cuando ellos comienzan a hacerlo, el amanecer de ellos fue lleno de la gloria y el poder de Dios. Y cuando Dios hace eso, y los pueblos que estaban en oscuridad comienzan a ver esa luz, comienzan a viajar de todos los lugares del planeta para querer contemplar aquello. Y entonces dice que y acudirán las naciones a tu luz. Es la de Dios, pero la coloca en mí y ahora Él llama, esa es la luz tuya. La que yo tenía preparada de antemano para que cuando tú miraras mi propósito y desearas lo que yo deseo y tuvieras la aflicción y el dolor en tu corazón, por impartir mi misericordia y mi compasión, yo haré un chorro de luz en ti, de tal manera que aunque tú estés aquí en Miami o estés en el lugar en que tú estés, las naciones enteras van a ver esa luz, la van a desear y van a querer ver la gloria que de repente ha caído en ti, en ese lugar, en ese barrio, en esa ciudad, en esa nación, y el mundo entero querrá mirar aquello. Está profetizado 750 años antes de Cristo. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. ¿Y sabe qué fue lo que le dio en el amanecer? Él le dio en el amanecer, le dio su gloria que apareció de repente. Se despertó y estaba con ella. Eso es lo que narra en Isaías 60 del versículo 1 al versículo 3. Esa gloria que cayó de repente en ti, que es lo que hace ver esa luz poderosa entre todas las personas en el mundo entero. De todas partes irán a ver eso, porque van a querer ver la luz de Dios en tu vida, pero también van a querer ver el resplandor manifestado del poder y la gloria de Dios. Eso es un avivamiento. Eso es cuando el hombre de Dios, que no estaba buscando ni la gloria, ni la luz, ni el poder, ni la unción, solo estaba yendo detrás del deseo de Dios, por cuanto estaba haciendo eso y gimiendo por eso, cosas que los demás no estaban haciendo, Dios depositó toda su deidad. Ese sí es un verdadero avivamiento. Dice en el versículo 4, levanta tus ojos en derredor y mira, todos se reúnen, vienen a ti,
tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces lo verás y resplandecerás y se estremecerá y se regocijará tu corazón, porque vendrá sobre ti la abundancia del mar y las riquezas de las naciones vendrán a ti. Eso es parecido a lo que vivió Salomón. Toda la gente de los diferentes países alrededor de Salomón querían escuchar lo que Salomón hablaba, querían ver lo que Dios había hecho en él, querían estar un momento para poder mirar lo que Dios decidía con él. Despertó un hambre en todos sus vecinos por querer ver esa luz, por querer ver esa manifestación. Salomón enloqueció al Señor con sacrificios, y eran sacrificios por pecados. Primero 1000, después miles, después 120,000, y un día no supo ni cuántos miles sacrificó por el pecado. Todos eran sacrificios por pecado. Por eso enloqueció el corazón de Dios. Claro, yo uso la palabra enloqueció el corazón de Dios, porque es una palabra que entre nosotros significa llevar al máximo. ¿Tú te imaginas que nosotros podamos enloquecer el corazón de Dios por nuestras actitudes hacia el necesitado, hacia el que no tiene luz y anda en oscuridad? Y comenzamos nosotros a llorar. No sabemos llorar por el necesitado. Si a veces no sabemos llorar ni por nosotros mismos, ni clamar ni gemir a Dios, ¿cómo vamos a hacerlo por los que no conocemos? Si nosotros no estamos enseñados a ir allí a la presencia de Dios, a postrarnos y a gemir, no por el daño que le hicimos al otro, por el daño que le hicimos a él. Comenzar nosotros a derramar nuestro corazón sabiendo de que cada vez que lo hacemos mal, lo estamos ultrajando otra vez. Lo estamos llevando otra vez a la cruz. Lo estamos colocando allí porque va a ser necesaria más sangre para perdonar más pecados. Pero cuando nosotros estamos convencidos de que Él lo que desea es no solamente que yo comunique el plan de salvación, porque eso es algo que tenemos que hacer. Y hay algunos que lo hacen más que otros. Pero hay algo que es más profundo que eso, que es de donde van a nacer los ríos de agua viva. Es cuando tú derramas tu corazón delante de Dios. Porque acá tú puedes orar para que Dios te dé todos los días un alma y clamar para que te dé un alma. Eso es un propósito muy cercano a un avivamiento. Porque estás deseando que una persona que no conoce al Señor se te presente delante de ti para hablarle del Señor. Y si son miles al día, qué bueno. Pero esta que es más profunda es gemir, clamar, implorar, rogar, suplicar al Padre que envíe a su Espíritu Santo al barrio, a la ciudad, a la nación, al continente, al mundo, para que sea hablada la palabra, o para que Él coloque arrepentimiento y necesidad de perdón de pecados en la humanidad. Profeta, eso nunca va a suceder. A mí no me importa si va a suceder o no. A mí lo que me importa es que yo voy a hacerlo, porque yo deseo que Dios haga a las cosas por las cuales yo nací, las cosas por las cuales yo medito en esta palabra, que me ha llevado, sí, a mucha bendición, pero que ahora me reclama para que otros puedan conocerla. Y no voy a dejar pasar un momento sin que yo esté clamando y gimiendo por los que ni conozco, para que Dios use a quien tenga que usar, en el lugar en que lo tenga que hacer,
Pero yo sé que mientras yo esté gimiendo por el propósito de Dios, sin que yo me dé cuenta y sin que yo lo busque, la completa, perfecta gloria de Dios va a caer sobre mi vida. Porque seré un factor de cambio, un factor de multiplicación y un factor de avivamiento para Dios. En donde Él me coloque, a donde yo vaya. Padre, Señor mío, te doy gracias. Porque cada vez yo puedo ver más la luz en mi vida del para qué fui hecho. Permite, Señor, que las palabras que tú transmitas a través de mi garganta, Señor, despierten en mis hermanos o en los que escuchen este mensaje, en el tiempo que lo escuchen, el día que lo escuchen, a la edad que lo escuchen, que tú necesitas darnos tu gloria, pero que esa llegue en el de repente de Dios. Así como el que se acuesta y se levanta y no se da cuenta que cuando se levantó, ya no se levantó con la misma ropa que se acostó, sino que se levantó con la ropa de Dios. Solo porque decidió interceder y clamar para que el pecador alcanzara lo que él tiene y para que Dios pusiera en sus corazones el arrepentimiento por sus pecados. Y esa labor no lo hace sino el Espíritu Santo, para que Jesús alcance la gloria en ellos. Así que, Padre, esa es mi oración, y que todos allá sean quemados, tatuados, perforados, que la espada de Dios haya atravesado sus mentes y sus corazones, en el nombre de Jesús. Amén y amén.